Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Hola, muy buenas a todas y a todos los que nos escucháis. Bienvenidos a La Revolución Madre. Hola, María. Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bueno, hoy tenemos uno de estos episodios especiales de esta temporada en el que no estamos solo Elena y yo, tenemos a alguien más por aquí. Tenemos por aquí a Judith León. Hola Judith, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Gracias, Judith. Mira, cuando pensábamos en siguientes episodios y a quién podríamos entrevistar, enseguida me vino tu nombre a la cabeza porque, para las que no lo sepáis, estoy haciendo la certificación de sintotérmico con Judith y es un mundo increíble y maravilloso y en el que como mujeres tenemos muy poca información y como matronas os diré que tenemos la justa porque luego hay que andar mucho más, ¿no? Así que hoy traemos este tema con Judith que es la jefa de esto, del método sintotérmico y toda la mirada más integrativa a la mujer. Así que vamos a hablar un poquito de eso, de un poco de sintotérmico, un poco de salud hormonal, de cómo interfiere esto, o cómo nos puede servir para la búsqueda de embarazo, para el posparto, bueno, lo que nos dé un poquito de tiempo porque es un tema súper amplio. Antes de empezar, Judith, sí que nos gustaría que nos contaras, bueno, para quien no te conozca, quién eres, a qué te dedicas actualmente y, bueno, cómo has llegado al mundo del ciclo menstrual y del método sintotérmico en tu vida. Mira, siempre es una pregunta que me cuesta un poco responder porque realmente se tiene que comprender un poco el proceso, ¿no? Para que sea sencillo entender lo que hago ahora, porque dicho así de golpe es un poco extraño. Porque a veces digo, no, soy dietista y estoy especializada en salud hormonal y fertilidad, pero esto no refleja realmente lo que hago. Pero quizás lo simple y lo rápido. La realidad es que yo he tenido síndrome de ovario poliquístico desde siempre y bueno, fui una de las muchas mujeres que le pautaron anticonceptivos de adolescente, con 15 años. Entonces, o menos, o 13, no me acuerdo bien. El tema es que yo estuve pues con anticonceptivos hasta los 21, 22, Wow. que pensé que quizá podían haber otras opciones, ¿no? Para gestionar mi salud hormonal. Dejé los anticonceptivos a cuenta propia y me encontré ante un desierto de que nadie me estaba pudiendo acompañar en abordar realmente desde el origen, ¿no? Esa alteración metabólica realmente, porque mi SOP es de origen metabólico. Y bueno, dejé los anticonceptivos, no me vino la regla durante un año y pico y sentí mucha incertidumbre. Entonces aquí empieza lo que pasa para muchas mujeres, seguramente mujeres que también están escuchando este podcast, ¿no? Que tienen esa inquietud de lo que les está ocurriendo y empiezan a formarse por sí mismas para intentar encontrar por ellas mismas la solución que no les está ofreciendo el sistema. Entonces yo empecé así, realmente. Encontré la herramienta del método sintotérmico como usuaria, ¿no? Como mujer que quiere entenderse. En ese momento ya tenía reglas cada 4 o 5 meses, imaginaros. Wow. Pero empecé a ver que ovulaba. Muy tarde, pero ovulaba, ¿no? Y empecé a ver que dentro de todo el caos había cierto sentido y era previsible, porque una vez identificaba los patrones de moco, identificaba la ovulación, podía anticipar que me iba a llegar un sangrado, aunque hubiesen pasado 4 o 5 meses desde el último, ¿no? Claro. Entonces fue como encontrar una brújula en el desierto y fue súper, súper revelador para mí. Entonces ahí ya empezó ese gusanillo, ¿no? Es decir, esto no me lo puedo quedar solo para mí. Entonces me certifiqué como instructora para poderlo enseñar. Yo en ese momento estaba estudiando enfermería también, luego estudié dietética y bueno, ha acabado derivando en que pues hago esa doble función, ¿no? En consulta, paso consulta y atiendo
salud hormonal, desde una perspectiva integrativa, como decía Elena, teniendo el análisis de precisión del ciclo como eje central, ¿no? Realmente vamos a evaluar con Qué precisión bueno. exactamente lo que pasa para poderlo abordar también de la misma manera precisa. Y por otro lado, pues como yo cuando me estaba formando como instructora, pensé, tuve que pasar por el tubo, porque, bueno, hasta ese momento no había formaciones quizá integrativas, ¿no? Con una perspectiva un poco más amplia del sindotérmico. Y Mm. me acuerdo hace 9 años, yo me formé. Pensé, algún día, no tenía ni idea de sindotérmico, solo me estaba formando en ese momento. Algún día tienes que crear una formación Guau. para darle una perspectiva un poco más amplia, ¿no? De lo que realmente puede significar poder hacer este análisis de precisión del ciclo. Y mira, poquito a poco la vida me ha llevado a poderlo hacer realidad. Así Y casi la que tercera edición, ¿no? ¿Vas a arrancar ya? ¿Sí? sí, 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 Guau. sí. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por todo. O sea, no solo por crear la formación, sino por este camino, por esa Mm, curiosidad, ¿no? Por todo. Bueno, pues esa búsqueda interior que te llevó mm. a esto. Entonces, bueno, pregunta básica, pero quizás alguna mujer nos está escuchando y está diciendo, pero a ver, ¿qué es exactamente el método sintotérmico? Cuéntanos un poco. Pues mira, nos educan pensando que lo que pasa en nuestros cuerpos solo lo pueden saber personas externas, ¿no? Pues, por ejemplo, ciclo menstrual, pues si nos hacen una ecografía o nos hacen una analítica, o la ginecóloga o el ginecólogo de turno nos dice lo que está pasando en ese momento en nuestros ovarios o en nuestro útero. Y el método sintotérmico es realmente una herramienta para poder tener el control, bueno, el control, la información por Sí, nosotras mismas de lo que está ocurriendo en el transcurso del ciclo, ¿no? Porque realmente no nos han enseñado que hay unos biomarcadores, es decir, unos signos evaluables y confiables que nos cuentan exactamente en qué punto del ciclo estamos y qué está ocurriendo con nuestra salud hormonal. Entonces, ahora, si queréis, ya entraremos un poquito más de detalle cuáles son estos biomarcadores mm, que evaluamos, pero es muy sencillo. O sea, el método sintotérmico no tiene ninguna complejidad. Es saberlo o no saberlo, tener esa información o no tenerla, porque compleja no lo es, está al abasto de cualquiera, ¿no? Al alcance de cualquiera. Entonces, sería esto una herramienta para tener una retransmisión en directo de lo que está pasando en nuestro ciclo y, consecuentemente, en nuestra fertilidad, en nuestro estado de fertilidad. Y a partir de ahí se abren puertas, ¿no? De lo que podemos hacer con ese método sintotérmico. Sí, porque cuando, eso te iba a decir, que se abren puertas, cuando empiezas a observar, a registrar y a empezar a ver ese registro, es cuando empiezas a entender qué está pasando en tu ciclo, en tu cuerpo y cómo todo, como que empiezan esas piezas del puzzle a ordenarse, ¿no? Por darle un poco de contexto y que nos puedan entender mejor, qué se registra en el método sintotérmico, porque yo antes de conocerlo, el método sintotérmico, me parecía que era una herramienta muy compleja. Yo sí. decía, madre mía, que si el papelito, que si tengo que apuntar la temperatura, que si ahora me tengo que mirar, esto es para gente que está todo el día mirándose el cuerpo y escuchándose a todas horas. Y luego te das cuenta que al final es mucho más sencillo, como tú decías, es tener un poco de conciencia, ¿no? Mm. De conocerse y saber esos patrones y al final del día apuntarlos, ¿no? Cuéntanos. Total. Bueno, de hecho, para mí hay como dos capas, ¿no? Cuando se quiere hacer un buen registro para una finalidad muy concreta del método sintotérmico, que luego sí que hay que hacer lo que tú dices, ¿no? Observar, registrar, etcétera. Pero hay una capa más superficial, que es tener los conocimientos básicos y tener la noción suficiente para guiarte en qué momento del ciclo estás, aunque no estés haciendo un súper traspaso de esa información en una Mm. gráfica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que registramos? Los cambios que hay en el moco cervical y la sensación vulvar percibida, ¿vale? Esto realmente es lo que comentaba, que solo tener la información ya es suficiente para que tú cuando vas al baño lo puedas ver y puedas orientarte. Aunque luego no hagas un super registro, ¿no? Pero tú ya puedes tener una información de tu estado de fertilidad y tu cercanía a la ovulación, ¿no? Entonces, moco cervical, que lo producimos en el cuello uterino, en el cérvix, y su función realmente es crear un ambiente fértil para la posible llegada de espermatozoides que puedan conducirse hasta ese óvulo, ¿no? Entonces, a medida que nos acercamos a la ovulación,
cada vez producimos más estrógenos y estos estrógenos hacen que la consistencia de ese moco sea cada vez más fértil, más elástica, más acuosa. Y también produce una sensación vulvar, sobre todo al pasar el papel cuando nos limpiamos al ir al baño, de estar más mojadas, estar más lubricadas, ¿no? Eso por un lado es observación de moco cervical, sensación vulvar, y luego hay un tercer biomarcador indispensable para poder decir que es método sintotérmico lo que estamos haciendo, que es la temperatura basal corporal. Después de haber dormido por la noche, o por la mañana, si hay turnos de noche, ¿no? Después de haber descansado por lo menos unas horas de seguido, en esa situación de descanso del cuerpo, donde no hay otras interferencias, ¿no? Del movimiento, de cosas que pasan durante el día, en esa situación de descanso, antes de levantarnos de la cama, nos tomamos la temperatura, normalmente debajo de la lengua, sublingual. Porque la progesterona, que es la hormona que producimos solo si hemos logrado ovular y producir un cuerpo lúteo, ¿no? En nuestros ovarios, va a ser la encargada de producir esta hormona que, entre otras muchísimas funciones increíbles, está la de crear un ambiente tipo incubadora, ¿no? Como siempre digo, el cuerpo lúteo y la progesterona es lo que la gallina hace cuando se sienta encima del huevo, ¿no? Pero la evolución nos ha dado la posibilidad de hacerlo automáticamente sin darnos cuenta. Entonces, detectamos este incremento de temperaturas gracias a la acción de la progesterona y podemos confirmar ovulación y evaluar la salud de la segunda parte del ciclo, que es fundamental para el equilibrio hormonal y la fertilidad también. Qué bueno esto y qué interesante, Judith. Yo creo que aquí hay una clave, ¿no? Que quizá no todas las mujeres saben, porque yo también antes de aprender sobre el método sintotérmico tenía esta duda y es ese punto de la importancia de la temperatura, ¿no? No simplemente tener moco elástico, clara de huevo, quiere decir ya he ovulado, sino que es la temperatura la que me lo confirma, ¿verdad? Totalmente. Sí. De hecho, se puede tener moco y muchísimo moco, además, sin ovular, ¿vale? Porque realmente el cuerpo siempre lo va a intentar ovular, a no Claro. ser que esté muy desconectado y estemos casi en una menorrea hipotalámica, ¿no? Pero si no es el caso, nuestro cuerpo intenta ir siempre al equilibrio, siempre es la intención, ¿no? Entonces, ovular es ese equilibrio y vamos a hacer muchos intentos de ovulación y de producción, por lo tanto, de estrógenos, pero habrá ciclos que no se consiga a veces, pero habremos producido mucho moco. Entonces, el moco no es sinónimo de ovular, es sinónimo de que hay producción de estrógenos, hay una maduración de un folículo en el ovario y hay cierta cercanía a una posible ovulación, que no certeza de que acabe ocurriendo, ¿no? Eso nos la da sobre todo ya el incremento de temperaturas, que sería la confirmación de que, vale, ahora sí, ahora ha ocurrido, finalmente. Sí, como decías cuando has empezado a contar sobre el método sintotérmico, esto es una herramienta que nos da poder a las mujeres porque nos da información, ¿no? Total. ¿Cómo puede ayudar a una mujer conocer su ciclo a través del método sintotérmico en su fertilidad o en su vida o en su toma de decisiones, ¿no? A lo largo de su ciclo vital? Es que es tremendo, ¿eh? Porque realmente si tenemos esta información desde el principio, seguramente las decisiones pueden ser drásticamente diferentes. De entrada, tener una mejor relación con nuestro cuerpo y nuestro ciclo, ¿no? Porque a veces incluso sentimos asco o vergüenza con el moco cervical, y más cuando somos jóvenes, que hay más abundancia. Entonces eso ya nos da una posibilidad de relacionarnos incluso desde la admiración de lo que es capaz de hacer nuestro cuerpo. Eso ya puede cambiar drásticamente. Comprender Total. realmente qué significa menstruar, ¿no? Y qué es la menstruación también puede cambiar muchísimo la vivencia que se tiene. ¿Qué decisiones anticonceptivas tomamos? ¿No? Porque hay esa cultura de no te quedes embarazada, te puedes quedar embarazada en cualquier momento, y realmente pues solo es unos cuantos días concretos en cada ciclo menstrual, y también hacer un uso mucho más responsable, también responsable con nuestra propia salud, de anticoncepción de emergencia, ¿no? La pastilla del día después. Porque quizá tú has tenido una relación de riesgo y el riesgo puede ser una ITS, pero no un embarazo. Totalmente. Entonces, no hace falta tomarse una anticoncepción de emergencia. Quizá te tienes que ir a hacer X pruebas de aquí unas semanas, pero no
una anticoncepción de emergencia, ¿no? Entonces esto nos da también la opción de tomar medidas extra, ¿no? Yo qué sé, si decido usar preservativo, pues quizá cuando sé que estoy muy fértil en mi ciclo, pues quizá tomo alguna medida extra, ¿no? En esa dirección. Evidentemente, el propio método sintotérmico ya es una forma de gestionar la fertilidad, cuando se aprende, ¿no? Cómo abrir y cerrar esa ventana fértil del ciclo. Y cuando llega finalmente la situación de que quizá nos planteamos una búsqueda de embarazo, nos permite, antes de empezar, saber si nuestro ciclo es saludable o no. Eso nos lo permite siempre, ¿no? Y eso es una información valiosa para poder buscar ayuda, que nos permita ocuparnos, ¿no?, de lo que estamos identificando. Y si todo está aparentemente bien, además nos da la posibilidad de que en cada ciclo podamos tener relaciones en el momento verdaderamente fértil y no depender de lo que nos dice una aplicación, un test de ovulación, un médico con una ecografía. Es decir, no dependemos de elementos externos, sino que somos nosotras las que tenemos ese conocimiento para saber que en cada ciclo puede ser diferente cuál es el momento fértil del ciclo. Totalmente, es que guau, o sea, guau, ¿no? Para quien nos esté escuchando y quizá no tuviera mucha idea, yo creo que está siendo bastante revelador y entre algunas de las cosas que has dicho, esta parte, que tampoco todas las mujeres tienen clara, es que no somos fértiles todo el mes. Esto hay mujeres que no lo saben, ¿no? Y hay veces que te lo encuentras y lo descubres con el método sintotérmico, ¿no? Ah, espérate, que no me puedo quedar embarazada en cualquier momento. No. Y no todos los meses tienen por qué ser igual, ¿no? Y ser el mismo momento. Entonces, bueno, es que es tan interesante. Es una súper herramienta, ¿no? Entonces, te estaba escuchando y yo creo que estábamos las dos como maravilladas de lo bien que ibas explicando, ¿no? Todos los ángulos que tiene el método sintotérmico, que no es simplemente, yo lo siento, creo que igual que tú, algo como que está ahí, bueno, ya si quieres lo aprendes, sino que todas las mujeres deberíamos tener esto, ¿no? Este conocimiento y si me apuras, los hombres, ¿no? Los hombres igual, porque 100%. se sorprenden de igual forma con esto de que más o menos es una semana fértil al mes, no es todo el mes. Así que bueno, gracias, por la explicación tan clara, porque creo bueno, que está llegando, pues eso, como tiene que llegar, ¿no? Cosas que se me planteaban a mí. Obviamente tenemos esta certificación contigo de método sintotérmico, brutal. Pero yo sé que hay muchas mujeres que van picoteando por ahí, ¿no? De redes sociales, de no sé qué. ¿Qué errores crees o ves tú más frecuentes, ¿no? Cuando a lo mejor en lugar de aprender bien acompañadas de una persona que nos lo va a enseñar con información clara, con experiencia, pues vamos picoteando por ahí, ¿no? ¿Qué puede pasar realmente? Claro. Mira, el error pero más común es registrar el moco y no registrar la sensación vulvar. Eso es lo más Claro. típico. Cuando en realidad son 3 biomarcadores: moco, sensación y temperatura, ¿no? Si nos falta uno, ya no es método sintotérmico lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un registro parcial y por lo tanto tendremos una foto parcial de todo el Claro. cuadro, de toda la situación. Y en segundo lugar, método significa que para obtener fiabilidad en las conclusiones tenemos que seguir una metodología concreta. Y esa metodología, aunque es muy sencilla y no tiene complicación, es muy concreta. Y cuando no la aprendemos de la mano de alguien que se encarga de asegurar y de transmitir que lo estamos evaluando, que lo estamos traspasando, que lo estamos interpretando como toca, puede ser que la lectura que hagamos de la situación sea errónea. Claro. Y quizá llegamos a conclusiones equivocadas. Y quizá luego le echamos la culpa al método sintotérmico cuando, en cualquier caso, el problema ha sido una mala aplicación o una mala información que teníamos de ese método sintotérmico. Entonces sería esto: olvidarnos la sensación vulvar y no aprender de la mano de una instructora certificada que nos asegure de que no estamos cometiendo o acumulando errores en el proceso, ¿no? Porque esto me pasa mucho. Yo tengo una peculiaridad que tienen pocos profesionales, y es que como yo soy especialista en eso, todas las mujeres que vienen a mi consulta me vienen con registros hechos del ciclo. ¿Vale?
Pues Claro. ya me buscan para eso, ¿no? Claro, claro. Otra dietista nunca le va a pasar esto, pero a mí me pasa. Siempre me vienen con registros hechos. Las que me vienen no es por echarme flores ni mucho menos, ¿eh? Pero hay dos recorridos. Hay usuarias que han hecho alguno de mis cursos y luego piden cita, ¿no? Para acabar de evaluar, para acabar de atender cualquier cosa. Y ahí, súper, nos sirven súper bien. Y luego hay la usuaria que dice, ostras, pues he aprendido de aquí, he aprendido de allí, he empezado por mi cuenta, ¿no? A hacer registros. Y a veces están muy bien, pero otras muchas veces vienen con susto injustificado. Vienen con una idea o con un lío a la hora de, creo que no ovulo incluso. Pero digo, pues Wow. es súper evidente que estás ovulando. O es que estabas haciendo esto del revés, ¿no? O tenías esto entendido mal. Entonces, hay mucho error de método Claro. cuando no nos aseguramos de que hay un buen acompañamiento en el aprendizaje. Sí, que no Entonces, solamente registrar, sino luego interpretar, ¿no? Eso es. exacto, Que ahí, exacto. ahí es la clave, porque si lo que dices tú, si estás interpretando una cosa que no tiene sentido, pues te llevas sustos o estás patologizando cosas que no son, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que esto es tan importante, saber registrar como saber acompañar en ese registro, ¿no? Y Totalmente. interpretar. Qué interesante. Al final, interpretar a veces puede parecer, cuando escuchas, día cúspide, confirmación de ovulación, línea basal, no sé qué, ¿qué dices? Excepciones de la subida de temperatura. Eso será dificilísimo, súper complejo. O sea, es muy básico. O sea, Sí. entenderlo no es fácil, es facilísimo, ¿vale? Son Solo es reglas. que te lo Yo expliquen o no. Eso es. Claro. Yo me he dado cuenta que es como, vale, estas son las reglas del juego. Entonces, ponte la chuleta porque estas son las reglas. Tienes que mirar esto, esto y esto. Y cuando lo vas entendiendo, ya le vas cogiendo el truqui, ¿no? Pero es seguir ciertas reglas e interpretarlas tal cual son, ¿no? Es un juego. Sí, Total. es así. Qué bueno. Total. Mira, Y Judith, bueno, dale, dale. Ay, perdón, María. No, dale tú. Ya. No, que estaba pensando que mucha gente de la que nos escucha o están embarazadas, o están en posparto, o están en lactancia. La Revolución Madre tenemos como ese gancho de mujeres, ¿no? Esa horquilla de mujeres. Y estaba pensando cómo puede ayudar a una mujer que se quiere quedar embarazada el método sintotérmico, porque hemos hablado de que nos puede ayudar en anticoncepción, pero tanto en embarazo como en posparto y lactancia también nos puede ayudar muchísimo. Es un método como súper completo en cualquier momento del ciclo vital y que muchas mujeres igual se acercan a él en un periodo de búsqueda de embarazo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ayudar a una pareja que quiere buscar embarazo el método sintotérmico? Pues mira, es un ahorro de tiempo y de incertidumbre en este contexto. Porque ahorro de tiempo en cuanto a que quizá tienes un problema, me lo invento, de fase lútea, que la fase lútea es deficitaria, es corta, y tú vas buscando, no llega, sumas malestar en esa mochila que se va acumulando súper compleja, ¿no? Cuando en realidad en un par de ciclos ya lo ves y puedes buscar ayuda rápidamente, ¿no? Entonces acorta mucho el hecho de poder, desde el principio, idealmente antes de empezar incluso la búsqueda, saber que el ciclo es suficientemente sano para una búsqueda de embarazo. Y si no, atenderlo. Y en otro lugar, optimiza el tiempo también y la incertidumbre porque sabes si estás acertando o no en esa búsqueda de embarazo. Si en un ciclo, por lo que sea, no se han tenido relaciones en el momento realmente fértil, es que ya ni te esperas poderte quedar embarazada en ese ciclo, ¿no? Yo me pasa mucho en consulta que ¿cuánto tiempo lleváis buscando embarazo? Sí. 2 años, me invento. ¿Y cuántos ciclos habéis buscado embarazo? ¿No? Que no es lo mismo. Claro. El tiempo en que uno mentalmente ya se pone en modo búsqueda y los intentos reales. Porque a veces en 2 años han sido 12 intentos de búsqueda de embarazo. Me lo invento, ¿eh? Estoy poniendo números arbitrarios. Pero eso, o cuánto tiempo hace que estáis buscando en base realmente a la fase fértil del ciclo. Porque quizá lleváis 2 años buscando, el primer año como apetecía, ¿no? Sin mirar mucho, y a partir del segundo año empezáis a registrar ciclo y os dais cuenta que las relaciones las estáis teniendo en momentos diferentes, que antes las teníais antes o después, y que ahora cuando estás viendo realmente cuál es el momento fértil, las tienes en otro momento diferente, ¿no? Del ciclo. Pues quizá ese año
no ha sido muy eficiente en la búsqueda Total, de embarazo. totalmente. Esto es Entonces, algo muy revelador, ¿no? Porque es un poco ir como totalmente a ciegas cuando no tienes esta información, que obviamente muchos embarazos se dan así. sí, Aquí no queremos decir, para quedarte embarazada 100% tienes que estar registrando. No, porque muchos embarazos se dan sin hacer esto, pero sobre todo, lo has dicho muy bien, estos casos que de repente nos llegan 1 año y pico, 2, y es que no hay manera, incluso que llegan a hacerse pruebas, ¿no? Cuando, espérate, que es que a lo sí. mejor ha habido 5 o 6 ciclos que hemos aprovechado, ¿no? Esto es súper clave. Por suerte la biología nos hace tener más libido en el momento más fértil del ciclo. Está bien Efectivamente. Menos pensado. mal. Claro, Está claro. bien Estamos bien pensado. hechas. Pero, pero os haríais, o sea, es sorprendente como a veces, a pesar de la libido, una se obsesiona tanto con que la Sí, aplicación o el no sé qué le ha dicho que es ese momento y tiene relaciones en ese momento y no cuando tiene libido y es el colmo del absurdo. O sea, Ujú. ya brutal. no tenemos información concreta del ciclo, sino que además no estamos haciendo caso a lo que la modificación del comportamiento que provocan las hormonas, ¿no? A lo largo del ciclo. Sí. Entonces, Totalmente. hay situaciones que dices, jolines, es que por, por, por quererlo hacer bien, lo estamos haciendo mal. Totalmente, totalmente. Esto es muy fuerte. Y como bien decía Elena, tenemos público variado, ¿no? Embarazo, posparto, vale. Yo sé que esto está surgiendo entre las que están escuchando porque hay muchas, muchas mujeres que ya han sido mamás, que tienen a sus bebés y en el posparto, ¿qué? ¿Cómo hacemos con el método sintotérmico, no? Porque esta es una duda Claro. súper frecuente. O sea, Sí, ahora, encima, pero claro, si no encima con tengo la ni la regla. regla. Claro. Mm, Es la situación más compleja de método sintotérmico. Y ahora me veis aquí en una butaca con así, tengo un bebé aquí en un cojín de lactancia, o sea, estoy en posparto inmediato. Eh, y ahora, por ejemplo, a mí o sea, ni se me pasa por la cabeza el método sintotérmico. Es un momento a veces complicado, ¿no? Eh, pero el conocimiento siempre acompaña, siempre, siempre. Se puede aplicar método sintotérmico en lactancia, ¿vale? Evaluando cuándo van apareciendo estos patrones de moco Ujú. y hay unas reglas o consideraciones concretas para la etapa que nos pueden permitir eh, evitar un nuevo embarazo eh, simplemente con el registro del ciclo y las normas de las reglas del método sintotérmico. Pero si esto te viene grande, como es lógico, ¿no? A mí yo llevo 2 pospartos y hasta que no he salido de la sacudida inicial de un recién nacido, eh, lo que es temperatura, con colecho, con lactancia, o sea, eh, Complicado. hay mujeres para Inviable. todo. Hay mujeres para todo, pero a mí es lo último en lo que pienso y añadirlo a veces me ha supuesto frustración porque no podía hacerlo bien o tener buenos resultados, ¿no? Insisto que hay mujeres que lo aplican y súper bien, ¿vale? Pero en general es un escenario complejo, ¿no? Mm. Mm, Entonces, lo que digo siempre, el conocimiento no se borra, siempre acompaña. Ir al baño vas, estés de posparto o no estés de posparto. Tú vas a ir al baño cada día, varias veces al día. Entonces, si tú ya sabes lo que significa tu moco y tu sensación vulvar y ya sabes cómo evaluarlo, aunque no lo apuntes, aunque no estés aplicando en ese momento en concreto todo lo que se tiene que hacer para decir que es un método sintotérmico bien hecho, tú ya te orientas. Yo, por ejemplo, ahora, y tiene 4 meses, mi hijo, llevo un par de semanas viendo aparición de moco elástico. Mi primera hija me vino la regla a los 5 meses. wow. Y yo también, un mes y pico antes, ya empecé a ver parches de moco que iban apareciendo, ¿no? ¿Esto significa que de aquí a un mes me va a venir la primera regla? Pues no lo sé, ¿vale? Es realmente incierto. Lo que sí que sé es que hay actividad ovárica. Y eso significa que probablemente estoy más cerca de una primera ovulación y un primer sangrado que no al contrario. Claro. Entonces esto, a pesar de que estoy cumpliendo los requisitos del método MELA, el método Ujú, de menorrea por lactancia materna, mi hijo tiene menos de 6 meses, ¿no? ujú. Pero yo no soy nada candidata a considerarme bajo la anticoncepción de MELA porque estoy viendo moco cervical y fértil ahora mismo. Entonces esto no lo estoy traspasando en ninguna gráfica, pero yo ya tengo esa información.
ya hay actividad ovárica, estoy produciendo estrógenos, esto es posible que en algún momento dado finalmente logre ovular. Y es bastante probable que no me venga la primera regla al año o al año y medio. Es bastante probable que se me repita una situación parecida a la de mi primera hija, mi primer posparto, ¿no? 5, 6 meses sería razonable. Qué bueno. Entonces, ya tengo esa información y eso es poder, ¿no? Yo creo que has dado en el clavo para muchas, en la parte de soltar la presión, de tener que seguir registrando cuando ni estás durmiendo lo que hay que dormir ni nada de esto, y sobre todo la parte de seguir observándote. Eso siempre lo puedes hacer, ¿no? Y simplemente con observarte, tú puedes detectar esto, que puede ser, pues como te pasó a ti a los 4 meses, que puede ser al año, que puede ser al año y medio, ¿no? Pero tú eres capaz, sin necesidad de que nadie te haga una ecografía o una analítica, de saber si hay esta actividad o no, ¿no? Y esto es un superpoder que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces es buenísimo. Yo siempre, mira, ahora que estabas diciendo esto, me ha venido una anécdota que la cuento brevemente. Sí. Yo hace años, hace 6 años o así, me rompí una vértebra, me desmayé, tuve la mala suerte de desmayarme en una escalera y me di con el filo de un escalón y me rompí una vértebra. Total, inmovilizada, corsé, hospitalizada en el hospital sin poder ni rotar, ni levantarme, ni nada, y mirando al techo todo el tiempo. Y me hice la lesión entrando en mi fase fértil del ciclo. En ese momento estaba registrando con método sindotérmico. Me hice la fractura y me empezaron a dar analgésicos por tierra, mar y aire, ¿vale? Eso estaba colgado ahí y me entraba por la vía analgésicos todo el día. ¿Qué pasa? Que eso inhibe las prostaglandinas que son necesarias para la rotura de ese folículo. Pues yo solo, con la percepción de la sensación vulvar, no me estaba ni limpiando con el papel porque no podía, ¿vale? Solo con la percepción, no tenía nada más que hacer que fijarme en mi cuerpo en ese momento, también te digo, tenía más distracciones. Pero solo con la sensación vulvar que iba percibiendo, detecté 3 intentos de ovulación, mirando al techo del hospital. Wow. Y cuando me dieron el alta, yo sabía que en ese momento, justamente el día del alta o alrededor, había ovulado. Y por curiosidad, el día siguiente de llegar a casa me tomé la temperatura y ¡pam! Ya estaba en fase lútea. Y pude calcular, contar los días de fase lútea. Pero vi como el analgésico me estaba interrumpiendo los intentos de ovulación Wow. y detecté el día de ovulación solo con percepción de la sensación vulvar. Sí, es que es increíble, es que es una herramienta de poder, es una herramienta de poder, ¿no? A Total. veces yo creo que cuando hablamos de método sintotérmico, sobre todo cuando no conoces, parece que es algo muy difícil, muy complejo, que me va a llevar muchísimo tiempo, que me va a hacer tener que formarme muchísimo. Y al final de lo que estamos hablando hoy es de algo muy sencillo, obviamente hay que tener una información, ¿no? Pero lo primero es escucharnos, que vivimos acelerados, que es que ni paramos, ¿no? Es que ni nos miramos un poco lo que sentimos, cómo nos sentimos, qué sensaciones tengo en mi cuerpo, es que nuestro cuerpo habla todo el rato, ¿no? Entonces, creo que algo importante para lanzar aquí podría ser, vale, ¿estás buscando embarazo o estás en posparto y estás... Venga, antes de empezar a registrar, escúchate, siéntete, que te notas cada día a muchos niveles. Total. Y a partir de ahí, ¿no? Empezar a hacer ese trabajo de introspección y un poquito más de formación hacia el ciclo menstrual. Pero es que es súper importante esto en la vida, en la fertilidad, pero también en la vida. O sea, es que Sí. ese volver a conectar, ¿no? Con nosotras Es mismas. casi un acto de rebeldía, porque Total, nos están empujando a la desconexión, ¿no? total. Entonces, y nos están empujando a que algo tan externo y tan random como una inteligencia artificial nos puede dar respuestas sobre nosotras mismas. En cambio, es que es un acto de insumisión y de rebeldía, ¿no? Sí, Tener sí. un conocimiento tan básico como qué está pasando dentro de mí. Realmente es que es tan sencillo Sí. y tan poderoso que Sí. vale la pena por lo menos, yo te diría que nunca es tarde, pero qué transformador las que tenemos ocasión de acompañar a nuestras hijas en este conocimiento. Wow, esto, qué Sí, bonito, sí. ¿eh? Y qué interesante esto que acabas de decir, porque para todas las que o estén Todas. embarazadas de niñas o tengan niñas, ¿no? Creo que es algo que seguro ya lo estaban pensando, ¿no? Como, ostras,
esto yo lo tengo que aprender no para mí, para mi hija, ¿no? Es brutal Y para... esto. Yo tengo una hija de 4 años y un bebé, niño, de 3 meses. Y, no, tuve a mi hijo y sentí incluso más responsabilidad que con mi hija. También. Y dije, no, es que mi hija evidentemente que ese conocimiento lo va a tener, ya lo tiene ganado, ¿no? Pero mi hijo con más razón. O sea, Sí. ¿en qué hombre se va a convertir si tiene una información no solo de lo que pasa en el cuerpo de la mujer, sino de cómo funciona el cuerpo y la naturaleza, ¿no? O sea, Es yo que es creo que maravilloso. esto es un piloto que te puede llevar a un rumbo muy diferente Sí, por en favor, la vida. seamos rebeldes, que me ha encantado lo del acto de rebeldía, seamos rebeldes y transmitamos esta información, aprendámosla, ¿no? Para no quedárnosla solo para nosotras, sino poder compartirla con los demás, porque es que es, no sé, bueno, para mí es un superpoder, como decía antes, el cuerpo que tenemos ya es de ser superheroínas, pero el poder ser conscientes de esto y mirarnos, y es que es algo tan claro, ¿no? Es como pensaba antes escuchándote, pues quizá, yo que sé, una disbiosis intestinal, pues no vas a saber qué cepa es la que te falta, tal. Pero esto, o sea, es que es tan claro, no hay ambigüedad, ¿no? Entonces, wow, me parece Bueno, algo. no vas a saber exactamente qué pasa en una Sí, disbiosis pero. intestinal, pero en realidad, cuando tenemos una alteración del ciclo menstrual y de las hormonas, muy pocas veces es un problema concretamente hormonal. Muy pocas Total. veces. Y mucho más. De hecho, cuando tú tienes un problema en el ciclo y vas a la ginecóloga, probablemente no es el profesional que te puede ayudar en eso, Total, ¿no? total. Sino que quizá es un problema digestivo, tiroideo, inmunológico, de inflamación, ¿no? Sí, Que por suerte, por desgracia, pero yo creo que por suerte, se está manifestando, está afectando al ciclo menstrual. Y esto evolutivamente tiene todo el sentido. A veces nos enfadamos con nuestro ciclo, nos enfadamos con la fase lútea, es que no tengo suficiente progesterona, es que qué rollo, no sé qué. Es que tu cuerpo te está protegiendo, claro. porque lo último que vamos a apagar, que vamos a eliminar, es la ovulación. Porque ya os Mm. digo que siempre va a intentar tener ese equilibrio, esa producción de estrógenos y aunque sea un poquito de progesterona para mantener el equilibrio de todas las funciones del cuerpo de la mujer que necesitan de esa alternancia hormonal, ¿no? Pero si pasa cualquier cosa, el cuerpo lúteo está diseñado para ser especialmente sensible a muchísimas alteraciones. Para que tú ovulas, produces progesterona, pero no lo suficiente para quedarte embarazada. Eso es. Porque la misión del cuerpo, la última es reproducirse, la primera es sobrevivir. Eso Total. es. Al final te está protegiendo, ¿no? Entonces, bueno, Entonces, exacto. Si hay cualquier otra cosa que no están dando bien, va a haber un déficit de progesterona. Por eso muchas veces esto, ahora se escucha mucho sobre el déficit de progesterona, ¿no? hmm, ¿Qué puedo hacer para solucionar el déficit de progesterona? Esto es una pregunta que me hacen, bueno, está en la sopa. Queremos la solución ya. Queremos, venga, dime qué me tomo. venga, Dime dínoslo. qué hago. Me tomo ¿No? progesterona. Claro. Bueno, tú te puedes tomar progesterona eventualmente y a veces incluso es parte del tratamiento para bajar inflamación o Sí. estrategias, ¿no?, que podemos usar. Pero no es el tema. O sea, el déficit de progesterona es la consecuencia, no la Mm. causa. Entonces, si Eso. solo estás poniendo progesterona cuando falta progesterona, te estás olvidando de otro problema de salud que te está afectando igual o de mayor manera a tu fertilidad y a tu salud general, ¿no? Sí. Totalmente, es una tirita. Entonces, hay que entender bien los mensajes que da el cuerpo. El Sí. déficit Esto de es lo que- progesterona es una adaptación de algo que me está ocurriendo. Claro, Entonces Claro. hay que ir a eso. a la Está, raíz. exacto, contribuyendo a ese déficit. Entonces, bueno, Esto es al final la mirada integrativa, ¿no, Judith? Sí, Que de lo que hablamos, que no es solo el ciclo menstrual, sino somos un cuerpo que estamos conectados completamente, ¿no? Y que no es solo el ciclo, sino todo lo que va alrededor. claro. Y esto en la certificación lo vemos muchísimo, ¿no? Al final, mm,
No es por darte publi, pero bueno, Sí. la tengo que dar. Pero sí. ¿No? Pero sí que hablamos de método sintotérmico en varios temas en concreto, pero luego hay otros muchos temas colindantes que al final rodean al método sintotérmico, al ciclo menstrual, pero que son igual de importantes porque nos van a hacer entender por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Porque hay una fase lútea corta o porque yo que sé, hay un problema a la hora en el folículo, lo que sea, ¿no? Entonces, Claro. esa mirada es muy, muy importante y nos da muchísima información, como decías, y nos hace ser más conscientes y más dueñas de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestros procesos. Así que es maravilloso. Yo os animo a todas a que os forméis en algo de sintotérmico. Ya no hace falta que seas profesional de la salud, es que como mujer te va a dar una soberanía y una libertad que ningún profesional te la va a dar. Y te vas a ahorrar dinero, Solo tú seguramente. mismo, ¿no? Es que realmente la respuesta está en nosotras. Sí, Total. sí. La respuesta está en ti, eso es. Sí. Y bueno, por acabar un poco, Judith, y dejarlo un poquito redondito para quien nos está escuchando, una mujer que quiera empezar a saber algo más de método sintotérmico, que le ha picado la curiosidad escuchando todo esto, ¿por dónde empezamos? Ya hemos dicho que apps no, y que información hay mucha, pero está muy desordenada. Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de formación para una usuaria que no es profesional de la salud, pero que quiere empezar a hacer esto, ¿no? Mira, yo iría a dos fuentes, ¿vale? Una fuente que siempre está ahí y creo que incluso, independientemente de que tomemos también la otra, hay que hacerlo, que es leer, ¿vale? Libros. Por ejemplo, un libro que es de momento el de cabecera que tenemos de método sintotérmico es uno que se llama Tu fertilidad, de Toni Weisler, ¿vale? Es una traducción, es un libro originalmente en inglés, pero se ha traducido al español y se llama Tu fertilidad, muy sencillo. Puede empezar por ahí. Es un pozo de información bien sustentado que realmente no va a tener malos entendidos, ¿no? Leyendo este libro. Y por otro lado, encontrar a una instructora certificada y formarse con ella, ¿vale? Por ejemplo, antes que has dicho apps, no. Bueno, no queremos apps que nos digan la app que pasa en nuestro ciclo, que nos haga predicciones, ¿no? Esto no lo queremos. Pero hay una aplicación que está diseñada especialmente para métodos de reconocimiento de la fertilidad que se llama Read Your Body, lee tu cuerpo, ¿no? Read Your Body, que también tiene un apartado de información muy bien redactada para ayudar a ese aprendizaje, a ese registro, ¿no? Pero además tiene un directorio de instructoras certificadas. Entonces, tú, aparte de poder ser usuario de la aplicación, puedes decir, ay, mira, pues quiero aprender bien método sintotérmico. Hay otros métodos de regulación de la fertilidad, hay bastantes más. Pero bueno, quiero aprender método sintotérmico y puedes elegir a una instructora certificada para asegurarte, porque una cosa es aplicar bien el método, pero luego también puedes tener muchas dudas en el proceso, que te las puedan resolver, ¿no? O alguien, ostras, yo creo que con todo lo que he aprendido la interpretación es esta, pero a veces hay dudas, no hay certeza. Necesitas a alguien con esa experiencia en la interpretación que te acabe de afianzar, ¿no? Todo lo que has aprendido. Entonces, muchas gracias, Judith. Qué interesante. Esta aplicación yo no la conozco, así que ahora voy a echarle un ojo. El libro sí que lo conozco, no sé, Elena, si tú lo conocías y también para mí es de lo mejor que hay. Así que mira, me alegro de coincidir. Así que bueno, muchísimas gracias, Judith. Creo que ha sido un súper episodio. Nos has contado un montón de cosas con mucha claridad, sobre todo. Muy bien. Con mucha Mira que tengo cercanía cerebro por también. parto total, ¿eh? No sé si es mi mejor momento. Mami Rain, pero nada. Pues menos mal. Súper bien. Yo creo que eso, que ha llegado súper claro, súper cercano y también a la vez sencillo, ¿no? Que era la idea poder acercarlo a todo el mundo y que todas las mujeres sepan que esto existe y que pueden, ¿no? Llevarlo a sus vidas. Así que de corazón, gracias infinitas. Ha sido un placer tenerte aquí. Sí, bueno, Judith, te pueden encontrar en Saber Mujer, ¿no? Para quien esté escuchando. También estás en Instagram y, bueno, sobre todo en tu web donde tienes todos los cursos y la certificación, etcétera. No sé si quieres aquí. ¿Cómo es la web? ¿sabermujer.com? Sí, no hay más. Pues, ahí me encontraréis. Qué bien.
Bueno, pues muchas gracias, Judith, y nos seguimos viendo en la formación y quién sabe si otra vez por aquí más adelante. Un abrazo enorme. Mil Para lo gracias. que necesitéis. Un placer. Gracias, un besito. Chao, chao. Hasta luego. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.